Shalom a todos, bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el día de hoy estamos en vivo desde Jerusalén, enviando siempre mucha luz, muchas bendiciones a todos. Como ya es de costumbre, de vez en cuando hacemos estas transmisiones en vivo los jueves en la noche. Aquí en Israel, les decía, es un poquito tarde, en América es un poco todavía más, me imagino que más temprano en el reloj, vamos a llamarlo así. En el día de hoy tengo un tema muy interesante, vamos a responder a cuestiones relacionadas con el mundo invisible, el mundo paranormal, específicamente los temas relacionados con los ángeles, demonios, pero específicamente vamos a hablar sobre las brujerías, magias negras, cómo protegerse de estas influencias, de estas energías. Siempre, además, vamos a responder a varias preguntas de la audiencia, así que esta es una oportunidad para aquellas personas que quieran hacer sus preguntas. Tendrán la oportunidad de tener una mini consulta, entre comillas, pequeñita, a sus preguntas y dar respuesta a muchas de sus inquietudes. Yo sé que hay muchas personas que me ven en diferentes partes del mundo, específicamente en América, y esto es un tema que yo conversaba de forma privada con mis estudiantes en el curso que estamos desarrollando justo ahora sobre exorcismo, el exorcismo judío. Tocamos todos estos temas en nuestra escuela de Cábala online y estábamos conversando recientemente con mis estudiantes de los fenómenos que se manifiestan de forma mucho más fuerte en América Latina. América Latina es un continente que es muy azotado por todo este tema de las brujerías, magias negras, posesiones, y muchos de mis estudiantes que vienen de background, o sea, de conexión con el mundo católico, vemos que hay muchísimo relacionado con los exorcismos, relacionado con el tema de las magias, chamanismo, todo ese tipo de cosas. Yo diría que América es mágica, ¿no? En ese sentido, pero hay también mucho mal que se manifiesta, hay mucho mal que está atacando a las personas y mucha gente me escribe preguntándome que le dé algunas sugerencias, consejos. En este canal hay muchas playlists, muchos vídeos que ya hemos hecho respondiendo a muchas de sus inquietudes y hemos hecho muchos vídeos sobre este tema de las posesiones, espíritus, demonios, cómo protegerse de esas entidades, etcétera. Y les decía que en este momento estamos desarrollando un curso que, aunque no específicamente sobre esto, está relacionado, porque el curso que estamos dando ahora en nuestra escuela de Cábala se llama así: Exorcismo Judío, Espíritus, Demonios y el Mundo Paranormal, donde estamos estudiando el tema de las posesiones. Y está todo esto un poquito relacionado porque estamos hablando con lo que se conoce en la Kabbalah como con el Sitra Achara, el lado izquierdo, lo llaman también el lado oscuro, el lado del mal, etcétera. Entonces, hay algo importante que también yo quería enfatizar, es que también hay mucha superstición, existe mucho desconocimiento y la gente cree que por cualquier cosa que le está sucediendo en su vida, automáticamente es que le están haciendo brujerías, automáticamente es que es el Satán y todo esto. Yo decía que hay un tipo de psicología en el mundo hispano, y esto viene, por supuesto, con un trasfondo religioso, porque esto viene del mundo cristiano y de la iglesia católica, que es la que da origen a todas las demás iglesias que hay en el mundo cristiano hoy, de Occidente, que es el tema de la obsesión con el Satán, con el diablo, donde a la gente todo lo que le sucede, toda la culpa se la echan al diablo. Si le va mal, la culpa es del diablo. Si tienen un problema con las mujeres, la culpa es del diablo. Es todo el tiempo con esa palabra en su boca. Y nosotros decimos en la Kabbalah que cuando uno todo el tiempo está hablando de algo, eso se manifiesta. De hecho, hay un refrán incluso que dice, cuando alguien está hablando de otra persona y esa persona aparece de momento, hay un refrán que dice, hablando del diablo, y ahí apareció. Porque ahí hay una idea detrás, y es que entendemos en la Kabbalah que lo que uno habla se manifiesta. Por eso es que nosotros en el judaísmo no decimos estos nombres. Yo los estoy mencionando porque estoy dando una clase,
para que ustedes entiendan el contexto, pero nosotros no decimos estos nombres. ¿Por qué? ¿Por qué esa obsesión tan grande que hay en el mundo hispano, que es todo el tiempo hablando de diablo, y en las iglesias hablando del diablo, y toda la culpa es del diablo? Y cuando, claro, si es que hasta en las iglesias estás hablando del diablo, estás llamando esa energía a tu vida, estás manifestando oscuridad, estás manifestando problemas. ¿Acaso no es mejor hablar de Dios constantemente? Porque es que hasta en las iglesias habla y habla de esa, y pronunciando esos nombres. Le decía que nosotros somos tan cuidadosos en el judaísmo que ni siquiera mencionamos los nombres de los ángeles así como así, porque hay un respeto también, hay un conocimiento de saber que cuando se pronuncian estos nombres usted está invocando. Hay gente que no sabe esto. Cuando usted pronuncia estos nombres, usted está invocando esa energía, porque lo está no solamente con los labios. Antes que salga por aquí tuvo que venir del pensamiento y hay una emoción y eso se va a manifestar. Entonces a mí no me extraña por eso, como hay tantos casos de brujerías y de posesiones y exorcismos y todo eso en el mundo hispano, porque es todo el tiempo usando este tipo y llamando a estas entidades. La gente por desconocimiento en muchos casos, y le decía, es lamentable que hasta en las iglesias, que es la religión que domina, por eso lo menciono, y que está en la cultura, esa idiosincrasia, pues se manifiesten todas estas cosas. Y ni hablar, por supuesto, de que digamos que es cierto de que se practican fuertemente mucho mal. En la Kabbalah siempre trabajamos la importancia de desarrollarnos espiritualmente. Nosotros no creemos en ese tipo de soluciones rápidas. Gente que tiene un problema y va a que, o me escriben y preguntando, ayúdame con esto, y creen que porque ya uno hace algo, pum, ya está todo, pero después te olvidaste de Dios y te olvidaste de todo el mundo, hasta el próximo problema. Esto es realmente la realidad. En la Kabbalah hacemos un trabajo de purificación. Nos convertimos en recipientes de luz y donde entra la luz no hay oscuridad. Entonces nosotros no estamos en la Kabbalah poniendo curitas a esto. Estamos haciendo un trabajo concienzudo, espiritual de la persona. Un trabajo en ella, en su familia, en sus hijos, en su matrimonio, de que la persona está ahora convirtiéndose en un recipiente de la luz, un recipiente de la conciencia divina. Y les decía, eso entra con la parte del estudio, con la parte de entender que este tipo de nombres no se deben pronunciar. Revista Gloria lo deja claro también. Él habla de cómo mucha gente coge estos nombres como que es tan fácil y no es tan sencillo. También hay algo interesante y es que hay un fenómeno, esto está difundido por supuesto en el mundo hoy porque hay un gran interés en cuanto a los temas de ocultismo, pero hay gente que se pone a, como dice el refrán, a inventar, a querer hacer cosas sin saber. Hay gente que se pone a jugar con el tema paranormal y luego cuando se desatan problemas no saben cómo van a hacerle frente. Esto les decía desde el tema de la Ouija, como desde gente que porque se compró un libro en el internet que habla de rituales y de cosas, de Kabbalah Mahasid, cree que por eso ya tiene autoridad para hacer las cosas, ¿no? En el mundo espiritual existe algo que se llama autoridad. ¿Quién te respalda a ti? Porque usted se pone a invocar una entidad, no porque usted esté invocando un espíritu significa que se va a manifestar. Se podrá manifestar algo, pero seguro que es un espíritu bajo, que no es el que te está llamando, y puede ser que se haga pasar por la entidad que está llamando. Y hoy tenemos en el mundo hispano un fenómeno que es el tema de la angelología. Gente que todo el tiempo es comunicándose con los ángeles, comunícate con tus ángeles. Gente que uno nada más de observar sabe que no sabe ni lo que están diciendo. Son personas que no hay tú no ves un trabajo espiritual real, es como casi que de fantasía, gente que se pone a ver películas de ciencia ficción o de temas como estos y se pone a hacer vídeos de YouTube y tonterías como estas. Y es increíble porque tan sencillo que dan consejos de cómo contactar a ángeles de un nivel y de una magnitud, como por ejemplo Metatron, Sandalfón, arcángeles y seres de un nivel de mucha elevación, y la gente habla como que es tan sencillo contactar y manifestar esos espíritus, esas entidades, cuando son fuerzas poderosas, que no porque cualquiera los esté llamando significa que van a bajar así como así, son príncipes celestiales.
Entonces, eso es como hoy, por ejemplo, un presidente, un rey, un príncipe, cree que por cualquiera que lo llame por la calle, ellos van a venir así como así. Podrá venir otro que se haga pasar, pero no esa entidad, porque es que si se manifestase ese poder, la persona que está llamando, como no está calificada, no podría resistir esa energía y podría ser peligroso. Podría incluso enfermar, perder la vida. Hay muchos casos de esto, gente que cuando empiezan a hacer invocaciones de cosas, se le manifiesta una energía de tal magnitud que no lo aguantan ni él ni su familia y empiezan a ser atormentados por espíritus, por entidades bajas, seres que andan vagando, que aprovechan esa oportunidad como se abren portales espirituales y lo que hacen es atormentar a las personas, volverla loca, empiezan a escuchar voces y la gente se pone contenta, escuchó una voz. A veces también puede ser que está un poco fallando, ¿no? la mente. Pero hay veces que sí es verdad que escuchan voces y ven cosas, pero son otras entidades que lo que están empiezan a envolverlos poco a poco. Y eventualmente mucha de esta gente acaban locos en manicomios, cometen suicidio, se ahorcan o ahí empiezan a manifestarse enfermedades en la familia, accidentes. Hay muchas historias como estas que podría contarles de casos que gente que ha perdido la vida, porque como dice el refrán, la curiosidad mató al gato. Quiere decir que si usted no sabe, no se ponga a inventar, porque vuelvo a decir, ¿qué autoridad tiene esa persona para hacer estas cosas? Vuelvo a decir, en el mundo espiritual hay jerarquías, como mismo hay jerarquía en la tierra. No es así como así porque cualquiera empieza a llamar o invocar. ¿Qué lo respalda a usted cuando se manifiesta una energía y quién lo va a proteger? ¿Vas a llamar a Dios ahí? ¿Vas a llamar a quién? Si no tiene autoridad ninguna. Y eso puede ser muy peligroso, lo que estoy explicando, les decía, porque es que hasta la gente que son maestros experimentados en muchos casos le cuesta la vida. Hemos contado en este canal muchos casos de cabalistas de renombre, de potencia de los más grandes que ha existido, por lo menos en esta tradición, que es la tradición judía, y les ha costado la vida a ellos y a sus discípulos. Aquí hemos hablado de Rabbi Yosef de la Reina, hemos hablado de Rabbi Shalom Sharabi, también le costó a él y le costó a algunos de sus discípulos exilios, muerte, etcétera. Y así otros cabalistas. No todo el mundo puede jugar con fuego y salir ileso. Entonces, cuando hay necesidad real de estas cosas, entonces ahí sí vemos a maestros espirituales que de verdad, como dicen, ponen las manos en el fuego para ayudar a una persona, pero no para jugar, no para coger fama, no para atraer seguidores. Ese no es el objetivo. Y estas son algunas de las causas por las que mucha gente está siendo atormentada, está pasando por situaciones de posesiones, situaciones donde hay, claro, problemas también, bloqueos espirituales, problemas en la familia, discusiones, todo esto se manifiesta. Entonces la gente ahí empieza a buscar ayuda. Y hay veces que hay gente que se enreda más todavía porque van a lugares que no son correctos. Y hay gente otra vez que va a buscar ayuda, pero ya cuando tienes el problema encima. Y hay veces que se puede ayudar a la persona, hay veces que no. Aquí no existe en la tierra alguien que sea el todopoderoso que pueda solucionar todo. Todopoderoso hay uno, es Dios. No hay nadie, ni en el mundo judío, ni en otras tradiciones, ni quien sea, que tú puedas decir esa persona es todopoderoso y que te va a salvar de todas. No, porque hasta los santos de los santos, los sadiquim, cuántas historias no hay de persecución, muchos de ellos han perdido la vida, los asesinaron, murieron por la fe, no sé, pasaron muchas tragedias y calamidades. Sadiquim, gente santa, imagínense en las generaciones de hoy. Entonces, lo mejor de todo esto, el consejo más veraz, es que hay que ir con precaución, hay que estudiar. Fíjense que yo no estoy diciendo o yo no estoy aquí prohibiendo nada, no, porque los que nos adentramos en el mundo espiritual tenemos una responsabilidad muy grande, que es la responsabilidad de educar. No es revelar conocimientos para que hágalo en la casa así como así, no. Hay años, es toda una vida entregada a esto. Quien no esté dispuesto a entregar su vida a este camino,
no va realmente a progresar aquí y lo que puede estar es, como decía, jugando con cosas que no conoce. En los que observamos este camino que es la Kabbalah, estamos entregados a esto. Mente, cuerpo y alma, todos los días del mundo, hasta que abandonemos la existencia en esta tierra. Aquí no estamos jugando ni estamos entregados a un camino espiritual. No somos perfectos como nadie. Todo el tiempo estamos batallando con la Yetzer Hará. Todo el tiempo estamos levantándonos. Todo el tiempo estamos tratando de refinarnos. Todo el tiempo estamos tratando de estudiar, de elevarnos espiritualmente. Entonces hay mucha gente que viene de curiosos porque escuchó que en otro lado, que no sé qué. No, vuelvo a decir, la curiosidad puede ser a veces peligrosa. Sí es importante que aquellos que han decidido, vamos a profundizar en este camino, en estos misterios, ahí sabrá que con responsabilidad hay que estudiar, tienes que tener un maestro, tienes que tener una guía, porque también cuando tienes una situación, uno tiene que tener una persona a quien va a acudir. Yo tengo que tener mis rabinos, mis maestros, de cuando yo tengo una situación, un problema, algo que yo no pueda solucionar, yo tengo que ir a ver a mi maestro, que es mucho más elevado que yo, o en plural, porque tengo muchos maestros a los cuales acudo cuando tengo diferentes situaciones. No solamente yo, toda persona en esta tradición tiene su maestro, su rabino, su guía espiritual. No usted lo puede decir el nombre que usted quiera, hay diferentes nombres para esto. Y tenemos varios. Hasta los rabinos más grandes tenían otros maestros. Busca el rabino que usted quiera en cualquier época, en cualquier tradición. Siempre él tenía un rabino al cual él tenía que escuchar, obedecía, seguía sus consejos, porque todos estamos atados y conectados a una cadena de maestros por muchas generaciones. Eso también es una protección, porque cuando uno está conectado a un maestro y ese está conectado a otro y a otro y a otro y a otro, hay una cadena espiritual ahí, que cuando hay una necesidad de protección espiritual real, toda esa fuerza viene al auxilio suyo, a protegerlo de lo que sea. Pero el que anda inventando o aprendiendo de libros y poniéndose a inventar cosas, ese qué cadena tiene, qué protección tiene. No tiene respaldo ninguno. Por eso es la importancia del maestro en este camino, de tener una persona que lo va a guiar. Así funciona en cualquier sistema místico, en cualquiera. Usted tiene que tener una persona que es el que lo entrena, lo guía. Eventualmente usted también tiene que, como dice el refrán también, usted crece y usted eventualmente sale, echa vuelo, como dice el dicho popular. Quiere decir que usted eventualmente madura y usted crece y luego usted también se convierte en maestro y de otras personas. No es que todo el tiempo esté corriendo ahí a escuchar lo que venga a decir el otro. No, eventualmente usted al aprender puede enseñar a otros. Pero siempre también va a buscar el consejo de los rabinos, de las personas mayores, de las personas que tienen más experiencia con usted. Eso se llama respeto en el camino espiritual. Entonces, todas estas cosas le ahorran a la gente muchos problemas, muchas dificultades. Y le decía, no es a venir hoy ayúdame con esto, resolver esto. Sí, uno lo puede ayudar, pero si después la persona no sigue una senda espiritual, van a venir muchos más problemas. La Kabbalah se enfoca no solamente en ayudar en este sentido, la Kabbalah se enfoca también en darle a la persona una razón de vida, en darle a la persona un camino espiritual, en refinar el alma de la persona, en llevar a la persona en un camino espiritual, en que hay etapas, hay procesos espirituales de desarrollo, de crecimiento espiritual que son protecciones para la persona. Ese camino es un camino arduo, es un camino del trabajo y del merecimiento. Ahí es cuando se adquiere, ¿sabe qué cosa? Autoridad. Por ejemplo, cuando una persona para convertirse en rabino, no es en 2 días que cogió un curso de 3 meses o de 2 años. Toma años y años de estudios para que alguien califique como rabino, por ejemplo. Y entonces luego, rabinos de maestros que son rabinos, que son también nombrados y te reconocen públicamente, dice persona, y a través de sus conocimientos, de sus estudios, de ver cómo la piedad, la devoción, la entrega, los conocimientos, la capacidad que tiene, esos maestros los reconocen a usted, por ejemplo. Pero eso fácilmente toma años, 5, 6, 7, hasta más años. Porque no porque alguien llega ahí significa que se detiene, es un camino que sigue.
Entonces esto, para poner un ejemplo en el contexto, que igual todo aspecto espiritual. Entonces esto es por ese lado. ¿Qué hacer cuando ya, digamos, hay gente que se saltó esta parte de la conferencia y ya está en el problema? Ya está metido, como decimos, hay un refrán, y fíjense que estoy usando muchos refranes populares, cosa que yo no hago, pero lo hago porque sé que muchos me van a entender. Hay gente que se salta esa parte, ¿no? Y quiere ya lo más fácil, ¿no? Y está complicado. Está, como dice el dicho, está enredado entre la pata de los caballos. Hay un refrán que dice así. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, hay muchos consejos espirituales que se le pueden dar a la persona porque nunca es tarde. Eso también es importante para empezar, para rectificar, para de alguna forma empezar a buscar, ¿no? ese camino del retorno, es lo que decimos en la Kabbalah, el camino de la Teshuvah. Esto es lo que Rabbi Nachman de Breslev explica y dice que es encontrar dentro de la persona los puntos positivos. En estos días estoy leyendo algunas de las obras de Rabbi Nachman, la Hasidut, y él tiene una obra muy bonita, lo presenté en un vídeo hace unos días, que se llama Azamra, y otra que se llama Aye, y donde él explica estos diferentes puntos y dice, la persona tiene que ver que aún desde lo más bajo que esté, lo más enredado de la vida que esté, ahí también puede llamar a Dios y se le va a brindar la ayuda que necesita. Ahí también puede, como dice el salmista, con lo poquito que me queda, con eso voy a servir a Dios, con eso voy a llamar al Creador. Y luego tiene la persona que empezar ese camino que decimos en la Kabbalah, es el camino del retorno. Y hay un proceso de ciertas cosas que la persona tiene que hacer. Específicamente, ¿qué hacer cuando una persona está atravesando por este tema, ¿no? de las brujerías, magias negras y todo esto? Les voy a decir algo que quizás a muchos no les va a gustar, pero es la verdad. En el mundo espiritual entendemos que nada llega sobre una persona si no hay un merecimiento de eso. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que viene a la vida de una persona, sea bueno o malo, que viene ahí por merecimiento. Suena un poco fuerte eso, porque la gente, si usted le dice, ay, que me venga la salud, que venga el dinero, que me vaya todo bien, ay, qué bueno, se pone contenta. Pero si le dicen que vienen enfermedades, que vienen problemas, que vienen tragedias, que vienen accidentes, que vienen brujerías, que vienen cosas como esas, ahí no le gusta a la gente, porque a la gente le gusta pensar que son todo el tiempo rectos, que nada, que no cometemos no hay imperfección, ¿verdad? Fulanito sí, mi vecino, o mi mujer, o el otro, este sí es un pecador, o este sí es un problemático, pero yo no. Entonces, a veces hay que entender que esa ideología no es correcta. Todo lo que llega a la persona viene por justicia divina. Eso es por ahí. Entonces, ¿qué hacer? Los sabios de la Kabbalah entienden que cuando a usted le va muy bien en la vida, cuídese, porque ahí hay sospechas, no se confíe tanto. Y si le va mal, también examínese, porque significa que tiene cosas que corregir. Entonces, si a alguien le han hecho un trabajo y le han hecho brujerías, le han hecho cosas como esas, y eso le entró, algo estaba en esa persona que pudo entrarle. Porque si la persona de verdad está conduciéndose como debe conducirse y está fuerte espiritualmente, no le entra nada de eso. Eso está claro, lo hemos explicado muchas veces. Entonces, fíjense cómo actúan los sabios judíos. No, los sabios judíos aconsejan, examínate cuando te vaya bien y examínate cuando te vaya mal. O sea que todo el tiempo tienes que estar chequeando en tu personalidad, tus hábitos espirituales. He hablado mucho aquí de protección espiritual. Cuando usted se acerca mucho a la divinidad, usted está invocando, llamando y tiene a Dios en su boca, esa es la energía que está llamando. Pero si tiene todo el tiempo al diablo en su boca, culpando a esas energías, es lo que va a manifestar. Después no se queje entonces. ¿Cómo protegerse de estas cosas? Siempre hablamos de desarrollar hábitos espirituales. En otras tradiciones esto lo llaman ejercicios espirituales. No es aquel que tiene mucho conocimiento, sino el que lo pone en práctica. Un conocimiento que todo es teoría no sirve para nada. Hay mucha gente que habla de Kabbalah y no vive de esta manera. Entonces todo es habladurías. Demuestra por los hechos. Entonces, todo desarrollo espiritual tiene que haber, como decía, una entrega, un camino, un desarrollo espiritual. ¿Qué incluye esto? Hábitos espirituales diarios. Rezar, el rezo, la plegaria, la tefilá, todos los días es importante.
Al menos si la persona, por ejemplo, en el mundo judío tenemos ya establecido por la religión nuestra que la sinagoga, 3 rezos al día. Pero si la persona incluso está en un sitio siendo judía o no judía, que no hay sinagoga, que no vas a rezar, no vas a hacer tefilá, ¿por qué? ¿Cuál es la excusa? Si puedes hablar con el Creador en cualquier momento, en cada instante, en cada circunstancia, no hay excusa para esto. Puedes hacerlo en tu casa, en el bosque, en el campo, en la carretera, en cualquier sitio. Rabbi Nachman, los cabalistas, ¿a dónde se van? Al bosque. Eso es una sinagoga. Se van al bosque a llamar la divinidad. Ese es el lugar de los místicos. Si vamos a la Torá, al Tanaj, ¿qué dice? Que Elías, el profeta, Eliyahu Anabí, ¿a dónde se iba? ¿Al desierto? Al desierto, que es el lugar místico por excelencia, donde estaban también los místicos de Qumran, y se desarrollaban con una espiritualidad muy fuerte. El desierto es donde se van incluso hasta los monjes cristianos hoy se van, y en tiempos antiguos también, al desierto, a llamar a Dios. ¿Dónde está la sinagoga ahí? No hay sinagoga. No se iba ni siquiera al templo. No dice que Elías iba al templo a orar. Sí, podía haber ido no, estamos hablando que se iba al desierto, se iba a los bosques, se iba a las cuevas. De seguro que Elías iba al templo también, por supuesto, como todo judío. Pero eran personas que comprendían, como comprendemos los que tenemos conocimiento, que usted puede invocar a Dios en cualquier lugar, en su casa. Vaya a su habitación en privado, llame a la divinidad. Esto lo hemos hablado muchas veces. Entonces es importante desarrollar hábitos espirituales diarios. Hay gente que me dice, pero yo no sé cómo orar. No tengo el Sidur, no tengo esto, no tengo lo otro. Bueno, señores, el Sidur y todo esto son cosas de un sistema que es el sistema de los judíos. Pero no es el único sistema. Hay muchos sistemas espirituales y muchas maneras de orar en el mundo. Yo a veces debato, y en esto estoy seguro que muchos eruditos concordarán conmigo, que el sistema judío funciona más para los judíos, porque está pensado, creado y diseñado por judíos para judíos. Que no judíos lo usen a veces, sí, también les puede beneficiar, pero no está pensado para ellos. Entonces, cada cual usa el sistema que tiene en su tradición, en su cultura. Y no hay oración más fuerte que la oración que viene del interior, la oración del corazón. Todos los sabios hablan de eso. Rabbi Nachman dice, ¿qué hay si no sabes orar? ¿Qué vas a decir? Bueno, eso mismo vas a decirle, Señor, Hashem, Akadosh Baruj Hu, como usted lo llame, el Eterno, no puedo orar, no sé qué decir. O sea que eso mismo es lo que usted le va a decir. Usted exprésese. No tengo ganas, no me siento bien. Estoy orando aquí obligado porque no quería hablar. Estoy que me siento que no me salen las palabras. Eso mismo usted le va a decir. Y cuando usted empieza a hacer ese ejercicio de forma diaria, de forma regular, usted va a ver que poco a poco se va a empezar a soltar. Y poco a poco van a empezar a fluir. El alma va a empezar a limpiarse. Es como una lavadora que va limpiando y va sacando todo lo que hay. Y va a ir, y eventualmente usted va a desarrollar un tipo de plegaria que en la Kabbalah lo llamamos la plegaria mística, el llanto místico, donde la gente le salen lágrimas, porque nada más de cuando usted se pone y llama a la divinidad, ese momento tan íntimo con la espiritualidad, con el Creador, ya eso es un regalo tan grande que eso es difícil de explicar. Y eso no lo siente todo el mundo. No todo el mundo que ora siente eso como, wow, qué gran privilegio de conectarme con Akadosh Baruj Hu. Qué oportunidad tengo. Eso lo siente alguien que lleva ratos y ratos y tiempo en la oración profunda de verdad, de conexión espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso de rodillas para llamar al Creador? Piense. Gente que tiene muchos problemas, gente que me escribe, que me dice que le han hecho brujerías, que tienen problemas, que tienen lo otro. Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted se puso de rodillas para llamar a Dios? Los judíos tenemos mucho que trabajar en esto, porque el rezo que hacemos hoy día en la sinagoga es de pie, aunque hacemos postraciones, pero son parciales. Solamente nos postramos de completo en ciertas partes, ciertas fechas del año. Pero los cabalistas se postran todos los días, específicamente en el rezo de la medianoche, en el Tikkun Hatzot. Y hay ciertas prácticas cabalistas que no solamente lleva postraciones, sino también una serie de aflicciones muy importantes. Esta es la importancia a través de la mística. De rodillas llamando al Creador
Eso es muestra también de reconocer que hay una autoridad por encima nuestro, pero también que vela por nosotros y que hay una fuerza a la cual podemos invocar y llamar. Si usted es un hermano o hermana judía que me está viendo, sabe que en la sinagoga oramos de pie, pero eso no impide que usted en su habitación se ponga de rodillas. ¿Cómo hacemos el Tikkun Hatzot? Lea los libros, a ver cómo hacemos el Tikkun Hatzot. A ver si nos dice que hay que ponerse, abrir la puerta de la entrada de la casa, tirarse en el suelo y untarse cenizas en la frente y empezar a llorar con lágrimas cuando hacemos los rezos que están pensados, son los rezos de la medianoche. A ver, ahí lo tenemos en el establecido por los sabios de la religión judía. Los cabalistas les decía, también hacemos otro tipo de rituales y cosas que son postraciones como los que se hacían en la época del templo. Son secretas. Quiere decir, no hay excusa. Cuando alguien se pone de rodillas, leamos en el Tanaj cuántas veces los reyes de Israel, los profetas, caían de rodillas delante de Akadosh Baruj Hu, reconociendo que hay una autoridad. Yo le digo que cuando usted se ponga de rodillas a orar a Dios, usted va a ver cómo se desarrolla una humildad increíble y siente una fuerza, un poder grande que viene sobre usted y va a sentir en esos momentos la fuerza también de Akadosh Baruj Hu en su vida. Hoy también hay un concepto muy importante que lo tenemos en el judaísmo, que viene del judaísmo, pero a veces vemos que lo usan más otras personas que lo tomaron de nuestra cultura, de nuestras creencias, que nosotros mismos a veces. Estoy hablando del concepto de lo que llamamos en el judaísmo el Ruach HaKodesh, que los cristianos y los musulmanes lo tomaron de nosotros y lo llaman el Espíritu Santo. En el Islam lo llaman la Shekinah o Shekinah lo llaman también, que es Shekinah, es el que decimos en hebreo. Entonces entendemos en la Kabbalah, entendemos en el judaísmo de que la persona tiene la capacidad de traer a su vida lo que llamamos el Ruach HaKodesh, que en realidad la traducción es un poco difícil al español, pero sería como el espíritu de santidad o el santo espíritu, algo así, como se podría traducir. Y eso tiene acceso toda persona. No tiene que ser un sadik y tiene que ser lo más apartado y lo más santo. Sí, claro que esas personas lo desarrollan, pero todo ser humano tiene el potencial, porque si él llegó ahí, significa que empezó también desde cero, como todos los que están empezando. Entonces todos tenemos el potencial. Pida a Hashem que derrame ese espíritu, esa fuerza en usted, en su familia, de protección, de bendición. Ese es algo importante. Usted tiene un problema, pida ayuda por ese problema. También es importante entender que no todo porque lo pidamos de repente va a llegar así, en segundos, al otro día. Así no funciona, porque otra vez hay un proceso, hay un mérito, un trabajo espiritual. Hay veces que una circunstancia, una situación difícil, un problema, una enfermedad, hasta una brujería que le hayan enviado a una persona, el Creador se vale de ese medio para trabajar en usted, para que usted precisamente venga, se humille de rodillas, llame al Creador, ore, busque, haga ayuno, haga rezo, porque si no fuera por eso, no ni siquiera se acordase de Dios. Entonces hay veces que se le presenta una situación, una dificultad, un problema y se persiste por cierto tiempo y la gente dice, Dios mío, pero llevo rato orando, llevo haciendo ayuno, llevo haciendo rezo, leyendo la Torá, el Zohar y no veo respuesta. Bueno, pues sepa que es probable que si el Creador no le ha retirado ese problema, es porque esté usando esa situación para refinarlo a usted. Porque si le quita la situación, es probable que la gente ni se acordara de Dios. Entonces es importante entender que todo lo que se manifiesta tiene una causa y hay que aprender a transformar esas energías negativas en energías positivas. Hay que aprender a transformar sucesos adversos en sucesos positivos, en cómo extraer ahora de ahí, de esa oscuridad, cómo extraer la luz que se oculta. Explica el gran cabalista Rabbi Nachman de Breslev que aún en los lugares más inmundos, más sucios, los lugares de Avodah Zará, de la negatividad, dice Rabbi Nachman, ahí también hay una luz, solo que está muy oculta. Esa luz hay que revelarla. Es como un diamante que cae en el fango, en el barro, en el lodo, ¿verdad? Usted lo toma y que ahí está todo sucio, todo oscuro, ¿verdad? Pero cuando empieza a limpiarlo, le echa agua, lo purifica, ahí sale el diamante en todo su esplendor. Pero aquel que vio y tomó, está todo esto sucio, no.
No, aprende a ver, incluso en los momentos de oscuridad, la luz que se oculta, porque puede ser muy valiosa, como ese diamante. Entonces, Rabbi Nachman es claro a este respecto, igual que los demás sabios. Igual sucede cuando usted esté atravesando por lo más difícil, por situaciones. En el video de hoy le decía, estamos hablando del tema de las brujerías, el tema de las mañaneras, todo esto, pero esto se aplica a muchas cosas. Ahí busque la luz que está oculta, busque la causa. ¿A qué se debe? ¿Qué debo rectificar? No piense que es culpa de fulano, que es culpa del Satán, que es culpa del otro, no. Cuando venga una situación a su vida, diga, ¿y esto por qué vino a mi vida? ¿Qué hice? Examínese. No siga el modelo de culpar y buscar a otros culpables y pensar yo que soy tan limpio y que soy tan inocente. No. Todo lo que llega a la vida de una persona le llega por justicia divina, bueno o malo. Somos nosotros los que definimos qué es bueno y qué es malo. Para el universo, para Dios, para el Creador, no existen esas definiciones. Porque todo lo que llega, llega por justicia. Si no, no le hubiera llegado. Y eso, ojo, nos llega a todos porque son situaciones que tienen como objetivo refinarnos. Si tenemos la perspectiva correcta, porque hay veces que viene una situación y se come a la persona, lo hunde completamente. Le envía una brujería y lo hunden completamente. O viene una adversidad, un problema y lo hunden completamente. ¿Por qué? Porque la persona no estaba a la altura. De ahí la importancia de estas clases como esta, o lo que nos enseña la Kabbalah, es un proceso de preparación. Y le voy a decir algo también. No crea que porque la persona estudie Kabbalah, que es lo que yo enseño y lo que estudio, como puede haber otro sistema, pero esto es lo que yo enseño. No crea que porque la persona estudia Kabbalah significa que es invulnerable, no hay quien lo toque. No, ya vuelvo a decir que cuando alguien llega a un grado espiritual, ¿sabe lo que va a suceder? La divinidad, porque todo aquí está bajo el control de la divinidad, nadie puede mover un dedo sin el permiso de Dios, nadie, ni el brujo más oscuro, ni el Satán, ni nadie. Primero hay que preguntarle a Dios, ¿puedo o no puedo? Y si el permiso viene que sí, pueden hacerle la obra, pueden hacer la brujería. Si Dios dice no, a ese no lo toques, no hay quien lo toque. Y el brujo tiene que decir no puedo hacer nada. Váyase para la casa y no podemos hacer, esa persona no hay quien la toque. Ojo con esto, todo viene de Dios. Entonces, les decía, se pueden manifestar situaciones a veces que cuando una persona estudia, está en el desarrollo espiritual, en la Kabbalah, en este camino, no crea que es invulnerable, que no va a pasar nada. No, porque también puede suceder lo siguiente, que hay veces que se manifiestan circunstancias, situaciones en su vida, porque lo que vienen es a probar si de verdad usted está a la altura del nivel que usted dice que tiene. Hay gente que estudia y medita y empieza a decir que ve visiones y que escucha y que no sé qué y se infla y el ego empieza a crecer. O puede ser que, bueno, es verdad que la persona tiene ese nivel, pero ¿sabes qué va a hacer Dios? Va a decir, bueno, tú estás actuando así cuando todo te va bien. Te voy a enviar una situación ahora, a ver si es verdad que tú estás, todo lo que te has entrenado, por eso hablaba del entrenamiento y de practicar las cosas como son, todo lo que te has entrenado te voy a enviar ahora un oponente, un Satán, a ver si es verdad que tú estás a la altura. Y ahí cuando se presente la circunstancia se va a demostrar si está a la altura o no. Es como un atleta. Se pasa todo el tiempo estudiando, entrenando, preparándose, pero le van a enviar al contrincante a ver si es verdad que está, como dice, en el nivel que dice, a la altura de ese nivel que dice tener la persona. Y puede ser que venza o puede ser que lo noqueen. Y ya el problema está cuando la persona cae, que dice, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué me pegaron? No, entiende que ahí también te están refinando. Entiende que son circunstancias que se te están enviando a la vida para que tú te levantes, para que te enfrentes, para que no te rindas. Dice Rabbi Nachman de Breslev, es justamente esto. Porque hay situaciones, dice Rabbi Nachman, que cuando una persona aún lo ves fuerte espiritual, rezo todos los días, hago ayunos, leo Tehilim, conectado con la Torah, haciendo actos de bien, y de momento, pum, viene una circunstancia que lo tumba. Y la gente dice, ¿pero por qué? O tiene una aflicción, una debilidad, cierta debilidad que lo está ahí afectando, no sé, mal genio, problema, glotonería, ciertas circunstancias, y dice, pero ¿por qué si yo estoy?
¿Y qué sucede? Si no tiene la perspectiva correcta, y de ahí la importancia del maestro, la persona puede llegar a pensar que hay algo mal en ella o que hay algo mal en él. No, es mi culpa, seguro que hay algo que estoy haciendo mal, hay esto que no, o no lo merezco, o yo realmente ya empieza a auto juzgarse, auto atormentarse, y eventualmente eso puede empezar a bajar el nivel espiritual, a decaer, empieza eventualmente a incluso puede caer en la depresión. Y dice Rabbi Nachman, no, has de entender que si de verdad tú estás haciendo el trabajo espiritual y estás haciendo el proceso y estás con los rezos, con la tefilá, con los ayunos, con el crecimiento y te estás enfrentando a situaciones adversas, obstáculos y dificultades, no significa que estés bajo de nivel o que estés en otra categoría o que estés, sea lo más, no, es que eso es una indicación de que es muy probable que estés a punto de cruzar a un nivel superior. El problema está cuando la gente, cuando no entiende esto, se empieza a autojuzgar, como te decía, auto sabotearse y cae en depresión. Dice Rabbi Nachman, no, prohibido depresión. Es probable que lo que está sucediendo aquí, que por lo que estás batallando y chocando y chocando y chocando con algo, es porque estás a punto de romper una puerta, una barrera. Y es ahí cuando más te van a atacar las fuerzas del mal. Enseña Rabbi Nachman en esta obra que se llama Ayé. Esa obra, dice Rabbi Nachman, cuando alguien va como que va a entrar al palacio del rey, inmediatamente que ves que vas por la puerta, las fuerzas de las clipot vienen a detener a esa persona para que no entre, para que no pueda entrar. Y es cuando más lo van a atacar espiritualmente. Problemas, enfermedades, economía, una discusión con la mujer, con esto, con el otro, con el esposo, con el vecino, hay algo. La gente dice, pero ¿cómo puede ser yo que me esfuerzo, yo que soy tan espiritual? ¿Qué pasa? Claro, es que estás a punto de entrar por una puerta a un nivel mucho más superior. Inmediatamente las cree que vas a entrar tan fácil. Dice Rabbi Nachman de Breslev, no, vienen las fuerzas de las clipot a intentar impedir que la persona pueda entrar. Y hacen todo lo posible por forcejear con la persona. Hay una lucha espiritual. Pero si persistes, entonces habrás demostrado que eres merecedor. Y entonces, ¿sabes qué va a suceder? Ellas se van a retirar y te van a dejar el camino libre para que puedas cruzar esa puerta a un grado más elevado. Y hay gente que dice, por eso es importante y siempre lo enfatizo, fíjense que estoy hablando, pero estoy dando consejos, siempre hablo de la importancia de leer las biografías de los santos, de los sadikim, de los rectos, porque uno ve todo lo que ellos también tuvieron que enfrentarse. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que estando a ese grado espiritual tan elevado esté luchando? Yo he leído biografías de gente, místicos, santos, sadikim, que se iban a los desiertos y todo el tiempo en un guerrero espiritual. Y gente que estaba en un camino de devoción, de rezo, de entrega, de ayuno, en el desierto, eran atormentados constantemente por pensamientos sexuales. Y se le aparecían, muchos de ellos hablan que se le aparecían mujeres a seducirlos, mujeres desnudas o situaciones como esta, de muy fuerte. Y ellos decían, pero ¿cómo es posible, Dios mío? Alguien que está purificándose, no, en soledad total, nunca ha caído en este tipo de cosas y tenga que lo estén seduciendo por el lado sexual y se le manifiesten y se le aparezcan personas, pero sabemos que no es real, que eso es lo que se manifiesta en el mundo espiritual. Pero es lo que explicamos ahorita, que no significa que la persona sea sucia o inmunda o que no sé qué y empiece todo la condena. No, significa que está a punto de cruzar el umbral a un nivel mucho más elevado. Ojo, si la persona realmente está en el trabajo espiritual, entendiendo que lleva una forma de vida como todo lo que hemos explicado, que lleva rezo, que ya hace ayuno, que estudia las obras espirituales, que hace el bien, todo esto. No vaya alguien a pensar y me está escuchando, alguien que no haga nada de esto y se le presenta una situación como esta y la persona vaya a pensar, no, es que estoy en un nivel espiritual para cruzar a otro mayor. No, usted sea honesto con usted. También, eso es importante, ser crítico de uno mismo. Porque aquí cada cual sabe el nivel que tiene. Ojo con esto. Entonces, hay gente que también está luchando con las mismas situaciones, pero que sepa
que hasta los santos de los santos, los adikim, también tienen que enfrentar esas situaciones. Cuando uno escucha, por ejemplo, las biografías del Baba Sali, y uno habla, o por ejemplo, hay me estoy acordando ahora, de una historia del papá de Baba Sali. Se llamaba Masud, Rabbi Masud Abu Hatzera, en Marruecos. Había una ocasión en que su padre, el Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Alaba Shalom, lo había enviado a un lugar y él regresaba. Estamos hablando aquí de rabinos, cabalistas, sadikim, mamás, gente santa. Y Rabbi Masud venía por un camino, Marruecos, imagínense, en aquellos tiempos, estamos hablando de los 1800, no había ciudades, todo era como desiertos también y zonas poco pobladas. Y por el camino se da cuenta que ve que hay dos personas a la entrada del camino que lo están esperando. Pero cuando se va acercando, dice, estos no son personas. Así se da cuenta que son, ¿quiénes eran? Eran demonios. Había dos demonios que estaban esperándolo en el camino para atacarlo, para hacerle daño. Por eso es que el Talmud dice, los jamí me enseñan que no es bueno que una persona se vaya de viaje o salga en las noches, por ejemplo, solo. Siempre es bueno ir con 2, 3 o más personas. Esto es muy cuidadoso porque se reportaban muchos de estos ataques cuando alguien salía de noche solo, de ataques espirituales, fuerzas espirituales, etc. Entonces Rabbi Mahsud iba y vio dos demonios y cuando iba llegando, él no se acobardó, por supuesto que no, es un rabino, un cabalista, mekubal, conocía todos estos secretos. Y Rabbi Mahsud sucede que se encaró a ellos y le habló. Y ellos inmediatamente sabían quiénes eran, Rabbi Mahsud. Y Rabbi Mahsud los reprendió a estas entidades y les habló invocando el mérito de su padre, el Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abu Hatzera Alaba Shalom. La gente que sepa quién es el Abir Yaakov sabrá que no es poca cosa decir ese nombre, que es santo de por sí, nada más decir su nombre. Que ya en este canal hace muchos años hablé, conté muchas de sus historias. Besrat Hashem, que pronto pueda hacer muchos otros vídeos contando de las historias de este hombre. Cosas increíbles. Y cuando los demonios escucharon que invocó el poder o la autoridad de Rabbi Yaakov, se apartaron. Cuando Rabbi Mahsud fue llegando a su casa, se dio cuenta que su padre lo estaba esperando a la entrada de la casa. El Rabbi Yaakov lo estaba esperando a la entrada de la casa. Y sin ni siquiera decir una palabra, el Rabbi Yaakov le dijo, ¿cómo te fue con los dos demonios que te encontraste por el camino? Rabbi Mahsud se quedó sorprendido. ¿Cómo es que es posible que su padre supiese? Le dijo, ¿sabes qué? Tuviste suerte de que fuiste protegido, no solamente porque Hashem te ama, también ellos vieron el nivel espiritual que tenía Rabbi Mahsud, de quién era hijo y la fuerza espiritual que estaba invocando. Por eso hablaba ahorita de la importancia de el maestro, qué cadena espiritual tienes, quién te respalda, qué autoridad tú tienes y quién estás invocando. Porque para tú invocar autoridad, tienes que tener autoridad. Para tú imponer ética, tienes que tener ética, porque el mundo espiritual lo saben todos. Entonces, a este respecto, ellos respetan y saben con quién se cruzan y con quién no. Y por eso decía ahorita, incluso a la gente que le van a hacer brujerías, el brujo sabe con quién se mete y con quién no. Porque hay brujos que digo, cada vez que se va a hacer algo, tienen que preguntar, ¿se puede o no? Tienen que preguntar con los espíritus con los que ellos trabajan, tienen que preguntar. Y esos espíritus van a preguntar a Dios. Si Dios da permiso, pueden hacerlo. Si Dios dice no, olvídese que eso no hay quien lo haga. Y si el brujo se atreve por su cuenta a hacer algo, porque también sucede cuando una persona tiene conocimiento, no necesariamente tiene que estar todo el tiempo dependiendo, sino que puede aplicar sus conocimientos a las energías de la naturaleza. Pero hay muchos de ellos que se han atrevido a hacer cosas como esta y les ha costado caro, les ha costado la vida a muchos de estos seres, porque cuando se enfrentan a un poder con Dios no hay quien pueda. No hay quien pueda. Y les ha costado la vida a muchos de estos brujos, a muchas de estas personas que se han valentonado, porque ese también es el problema en el que caen la gente que trabaja en las brujerías, que eventualmente el ego se infla tanto y creen que son ellos los que tienen el poder. Y no entienden que el poder viene de los espíritus que trabajan. Pero ojo, también ese puede ser una trampa para el que estudia y está en el camino de la Kabbalah. Puede creerse que sabe tanto que es intocable. Y eso lamentablemente le ha costado la vida a muchos cabalistas.
hay historias y hay circunstancias que suceden, les decía, que a veces uno no comprende. No hace mucho tiempo, aquí en Israel hubo un incidente de un cabalista que murió de una puñalada que le dio un discípulo, lo mató. Y no fue cualquier cabalista, es un rabino que obraba milagros. Y uno de sus discípulos, no sé qué sucede, tenía un problema con su mujer, algo tenía, y no le gustó el consejo que le dio el rabino, este cabalista, un hombre piadoso, un hombre excepcional, y vino el discípulo y lo mató de una puñalada en el pecho. A un cabalista, un gran rabino de Israel de renombre y de una familia respetada. Muchos sabrán de quién estoy hablando, no hay que decir nombres. Entonces, si una persona que es un sadik de un nivel como ese, le suele suceder esto, ¿qué pensar entonces de los que no estamos en ese nivel? ¿Qué pensar entonces de los que no llegamos allá? Aquí por eso le decía, es un trabajo serio, es un trabajo espiritual que hay que realizar. Les decía, es más importante, en la Kabbalah venimos a hacer un trabajo espiritual, no es a poner vendas y curitas y cosas y a regalar los oídos a las personas. A las cosas hay que explicarlas como son. Voy ahora a tomar algunas preguntas de la audiencia y a responder algunas de sus inquietudes en cuanto a las preguntas. Siempre recordándole que las personas que estén interesadas en este tema, en nuestra escuela de Cábala, el Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi, lo puede buscar online en el internet, buscar así, Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi. Oyendo mi página web, joelbenhabib.org, va a la sección de cursos, lo va a llevar igual a la escuela. Ahí tenemos ya varios cursos. Tenemos un curso sobre el Maseh Bereshit y sobre el Maseh Merkabah. Son las obras, estudiando dos de las obras de Rabbi Yosef de Hicatilla, El secreto de la serpiente, Sot HaNahash, y El secreto del Hashmal. Y ahora mismo estamos dando un curso que es sobre los exorcismos, donde estamos hablando de todos estos temas y es en vivo todas las semanas desde Israel, de aquí desde Jerusalén, en vivo por Zoom. Así que extiendo la invitación para aquellas personas que quieran registrarse al curso. Recuerde que todos estos cursos se quedan grabados. Quiere decir que si usted entra tarde, no importa, puede ver las clases y tiene acceso a todas las clases de por vida y puede ver cuantas veces quiera y hacerme preguntas más privadas, etcétera. Así que es una invitación que extiendo a muchos de ustedes que estén interesados en estos temas. Un curso de exorcismo que estamos dando ahora en nuestra escuela de Cábala online, el Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi. Vamos a tomar algunas preguntas de la audiencia ahora, siempre recordando que no podremos llegar a todos, pero de forma general. Aquí hay una persona que las primeras preguntas que estoy viendo, yo creo que ya respondí en el vídeo sobre el tema de las protecciones. Alguien pregunta, ¿cómo sucede cuando hacen una brujería a gran escala para dominar un país? Bueno, esto lo hemos explicado también en vídeos anteriores. Recuerden que la divinidad está en control de todo, el creador, pero cada país tiene un príncipe que lo controla, que lo rige. Es decir, que hay un príncipe espiritual, un ser espiritual muy elevado que rige a cada país. Y bajo de ese príncipe hay muchos otros seres espirituales que son los que lo ayudan a él, ¿no?, a dirigir a cada país. Y cada país tiene una energía, un poder, un espíritu, un ángel, un príncipe celestial, como usted le quiera decir, que rige ese país. Entonces, sucede de que en muchos de esos casos, esas entidades, es un factor amplio, ¿no? Porque aquí habría que escoger algún país específico y analizarlo para ver qué príncipe es, qué entidad es, qué está sucediendo, cómo afecta eso a las personas, cómo las personas pueden influir. Todo es amplio, pero que sepan que cada país tiene su representante. Y esto lo sabe mucha gente. Por ejemplo, uno escucha de que sabemos, por ejemplo, en el mundo judío, ¿quién rige el mundo judío? Hay varias opiniones, pero los sabios dicen, el arcángel Mijael o Miguel es el guardián del pueblo de Israel. Pero la tradición en general dice que al pueblo judío el que lo dirige completamente es Dios directamente, por ejemplo. ¿Okay? Otras opiniones que dicen que es el arcángel Mijael o Miguel. Pero hay otros países, por ejemplo, que tienen una deidad que es como lo máximo de ese país, que todo el mundo tiene devoción a eso.
es obvio que esa es la entidad que rige ese país. A mí, por ejemplo, habría otra vez que hacer un estudio, porque yo no estoy afirmando categóricamente aquí nada, pero por ejemplo México. México es un país que todo el mundo tiene una devoción a la Virgen de Guadalupe, ¿no? La gran mayoría, no todo el mundo, pero la gran mayoría. Entonces, puede ser, ojo, puede ser que esa sea la entidad que está rigiendo ese país. Bueno o malo, yo no sé, pero es lo que la mayoría se rige ahí, aunque haya otras opiniones y otras creencias, pero es la que la mayoría sigue. España, por ejemplo, declara, si no mal no recuerdo, creo que dice en España ellos tienen declarado que como que el santo protector de ellos, el espíritu protector de ellos, creo que es, no sé si es Santa Teresa o la Virgen María, una cosa de esa. O sea, cada país tiene lo suyo. Entonces, hasta los reconocen, ellos lo dicen. Entonces, no es tan difícil a veces de averiguar. Habría que ver si es así 100% o no. Hay cosas que solo son misterios que corresponden a Dios. Pero hay países que los reconocen y dicen, el protector de este país es tal entidad. Y ahí hay muchas otras jerarquías y cosas que están detrás de todo eso. Y así sucede igual con cada país, con cada lugar. Cada religiones también tienen sus entidades que los protegen. Y todo, al final, Dios, por encima de Dios no hay nadie. Dios es uno, único, indivisible. Pero digamos que hay jerarquías, hay órdenes que dirigen a cada país, etcétera, etcétera. Dice aquí, pregunta Nadia. Dice que sufre de ataques espirituales. Pregunta si deja de orar el Ketoret o leer salmos. Si dejo de poner heridos rojos es más fácil los ataques. No entiendo bien esa pregunta, pero no tiene sentido lo que me está preguntando. ¿Cómo va a dejar de hacer estas cosas? Cuando lo que estamos diciendo es que en la Kabbalah no hablamos aquí no estamos a dar un consejo de esos que son curitas fáciles y después me olvidé. No, en la Kabbalah venimos a hacer un trabajo espiritual. No es que yo me acordé de Dios hoy y mañana se me olvidó. O que estudié Kabbalah hoy y mañana ni me acuerdo. Es un trabajo constante, porque entonces después vienen los problemas y las circunstancias y entonces a correr. Ahí me acordé. Pero Dios no es un camarero que yo lo llamo cuando quiera y después le digo que te vayas. Así no funciona. Porque cuando vayas a llamarlo después no va a venir tan rápido la ayuda que estás llamando. Entonces estoy hablando aquí en términos generales para todo el mundo que me esté escuchando, que sepa que el mundo espiritual también valora si de verdad hay un merecimiento de que intercedan por uno y quién intercede, quién no, cuándo, en qué momento. Esto es amplio, pero la persona tiene que desarrollar constantemente, ya hemos explicado, hábitos espirituales diarios, si no, no hay honestidad en el camino espiritual. Esto es un camino, es una senda, es una forma de vida, no es algo de qué bonito se escucha. Esto es un camino que se escoge. Como mismo, por ejemplo, la persona que sigue el camino sufí. El sufí es una gente que está entregada a eso. No es porque leí un libro, vi una película, un documental o un vídeo que me gustó y ya. Y hoy me acordé y leí 2 o 3 poemas de Rumi y después me olvidé. No, el sufí es una persona como el cabalista que vive esto, que se entrega a esto, que practica esa religión, esa observancia, como es el hindú, como es el otro, como hay mucha gente. Pero no es que practican algo hoy y mañana ya no lo dice más. Porque ahí no hay convencimiento, no hay honestidad, no hay entrega. Entonces, ¿cómo alguien puede invocar después protección de nada? Cuando no hay compromiso. Del mundo espiritual también ven eso. ¿Quién está pidiendo algo? ¿Lo merece sí o no? ¿Se lo enviamos a la ayuda que vamos a esperar? O sí, etcétera. Y ojo, también una forma de protección espiritual es que cuando uno está entregado en este camino, ya lo dijimos, vienen esas entidades de esta senda y también protegen a la persona. Lo que lo respalda a usted, a su maestro, a su rabino, y así una cadena de generación de maestros que vienen a proteger a la persona. Y cuando uno estudia las obras de los cabalistas, vienen esos espíritus de los cabalistas y lo acompañan a proteger a la persona, lo guían. ¿Por qué? Porque ellos ven, porque si vienen es porque la persona está practicando, viviendo esa forma de vida como ellos lo hacían en vida. Si no se van a manifestar. Los espíritus, lo hemos explicado muchas veces, se manifiestan porque vienen por afinidad.
Si yo tomo ahora los escritos de Rabbi Moshe Cordovero y yo empiezo a leer sus obras todo el tiempo y me entrego a ese camino y a imitar y a hacer todo lo que él hacía, vivir, comer, dormir, vestirme, todo lo que él hacía, ese espíritu viene y se pega a mí y hace que yo me convierta todavía más al nivel que él tenía y te protege. Es un ejemplo. Pero igual también el que hace el mal tiene mucho desequilibrio, vienen otras entidades también. Entonces los espíritus elevados de verdad van a venir cuando vean que la persona está haciendo el trabajo y el merecimiento que hay. Pero no porque hay un ataque, una dificultad, significa que uno baje la guardia y dice ya. Porque entonces no había creencia, no hay emuná en Dios ni en nada, ni en esta senda. Entonces es importante también aclarar esto en términos generales. Dice Rabbi Nachman, nunca rendirse, nunca, porque ese es el error que comete la gente. Cuando viene la dificultad, cree que el obstáculo está ahí para detenerlo. Y la gente lo que hace, se pone a llorar. Tengo un problema. No, dice la Kabbalah, un problema. Bien, vamos a hacerle frente. Así, no se puede uno acobardar, porque si no, significa que no estás a la altura. Así de fácil. La dificultad, hay un refrán popular que dice, el toro hay que cogerlo por los cuernos. Así de claro. La espiritualidad es un trabajo. Me caí, me levanté, me sacudí para adelante, con fuerza. Hay que orar también con fuerza. La persona a veces que hemos hablado del rezo, pero no es un rezo, como uno ve un tipo. No. ¿Usted ha visto alguna vez un judío hasídico como ora? ¿Usted ha visto alguna vez, si ha estado aquí en Israel, ha ido al Kotel, al Muro de los Lamentos, a veces ha visto videos? ¿Usted ha visto cómo ora un hasídico ortodoxo vestido de negro con esos peot, con el sombrero? ¿Usted ve cómo ora un hasídico? Hay un fuego que sale de esa persona que ora, que clama, que da golpe con las manos, que el hombre salta, da contra la pared. No estoy exagerando, así, porque esos son gestos de poder, gestos que demuestran una fuerza grande que está manifestándose ahí. Por eso que los hasídicos hablan mucho de la fuerza, de doblegarla y etcétera. Y dice Rabbi Nachman, nunca rendirse. Hay que también dar la pelea. Sino hay que entender que es una lucha constante contra la Yetzirah, que eso también se podrá manifestar en una brujería, en magia negra, lo que sea, pero es una lucha contra la Yetzirah. Pertenecen al mismo bando. Yetzirah, brujería, todo eso es el mismo bando. Son diferentes nombres para diferentes circunstancias. Entonces hay que dar la pelea. ¿No? Uno no puede, no. Hay días que está a veces uno más cansado, pero ahí tiene que levantarse y clamar a Hashem. Dice el salmista, con lo poquito que me queda, con eso voy a clamar. Cuando estemos más abajo, ahí también hay que clamar a Kadosh Baruj Hu y pedir ayúdame, porque solo no puedo. Envíame la ayuda que necesito, Hashem. Y le aseguro que le van a enviar la ayuda espiritual, porque usted lo está pidiendo, está reconociendo. Cuando uno invoca el poder de Hashem, es un poder que se manifiesta en la vida de la persona. Pero invoque ese poder todos los días, no lo invoque hoy cuando me acordé y mañana se me olvidó. No hay compromiso ahí, no hay honestidad ahí, hay interés. Pero aún así, dice Rabbi Nachman, cuando uno sepa que a veces, porque al principio es así, a veces le cuesta, al principio cuando se empieza el trabajo espiritual, la persona empieza a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y a veces uno dice, Dios mío, nada más hace falta Dios para pedirle. Dios no me es para que me dé. Y si no me da, ya no me gusta. No me da nada, ya no quiero saber de Dios. No, dice Rabbi Nachman, aun cuando usted sabe ahí que quisiera hacer un trabajo más honesto, dice, no deje que eso lo caiga, porque aún así el diamante está ahí, solo tiene que limpiarlo poco a poco. ¿Usted cree que es tan fácil así? No, es un trabajo. Levántese, pida con fuerza, clame, eventualmente lo va a hacer de corazón. Eventualmente se va a purificar, porque cada vez que usted llame, que usted clame, que usted haga la tefilá, se va a ir limpiando. Y usted va a ver como poco a poco, y se cae, y se levanta y sigue. Pero es una lucha constante. Nunca rendirse, dice Rabbi Nachman. Nunca. Otra pregunta, vamos a ver. Aquí hay la persona que habla de las aguas. Sí, en el judaísmo hablamos de aguas vivas. Cuando decimos Haim Maim, Mayim Haim, estamos hablando de la mikve o de los ríos, de los manantiales. Eso es muy importante, bañarse en manantiales, aguas vivas.
Por eso es que recuerden la famosa historia. Hay muchas veces que hay gente que tiene enfermedades y a veces que la enfermedad se debe a una brujería que le han hecho. Tiene un espíritu que lo está afligiendo a la persona, que se está manifestando en una enfermedad. Recuerden el caso donde se habla del comandante de las tropas asirias, que escuchó que había un hombre santo en Israel, un profeta, el profeta Eliseo le dicen en español. Y es este comandante, Naamán, dijo, déjame ir a verlo. ¿Y qué le dijo a Eliseo? Vete al río Jordán y zambúllete 3 veces, te vas a curar. ¿Qué dijo este hombre? No, como que no quiso, Jordán, ese es un río cualquiera, hay otros ríos mucho mejores que ese. Pero eventualmente cuando vio que seguía enfermo, el siervo le dijo, mi señor, lo que te está diciendo no es gran cosa, hazlo. Y el hombre dijo, déjame ir a ver. Fue al río Jordán, se sumergió 3 veces y se curó completamente de la enfermedad que tenía, de la lepra. Entonces, esto es hay muchos secretos en esa historia, pero uno de los secretos que voy a revelar es lo que la persona está diciendo. Hay un secreto en el bañarse en los ríos, en los manantiales, aguas vivas, manantiales, esa agua que corre. Hay un secreto grande ahí, es una mikve. Eso es lo que hacemos en el judaísmo, nos vamos y nos sumergimos en la mikve, que están las mikve que se construyen en las ciudades, pero las naturales también están. Porque hasta las que tenemos aquí cerca también tienen que tener aguas vivas. Entonces, mucho más las que son de ríos, esos manantiales, el agua que corre, eso tiene un poder grande. Y cuando hay lugares que son lugares de sanación, como el río Jordán, es un lugar que tiene ahí, un lugar en Río Santo, un lugar de Kedushá. Hay muchas historias con el río Jordán, aquí en Israel, y de mucha sanación y muchos misterios en ese campo. Eso es un tema amplio, ¿no? De los lugares santos. Hay veces que uno va a un lugar y se cura, o hay veces que está en la presencia de una persona que es muy santa, un sadik, y estar nada más en la presencia de esa persona, la gente se puede curar, sentir bien, y si la persona lo toca, si ora por esa persona, la persona se puede curar porque está actuando una persona que es santa, que es un sadik, que está refinado y puede manifestar curación, sanación, etcétera. Entonces las aguas vivas son muy importantes, siempre lo enfatizo. Y siempre recordar, hay veces que la lucha es fuerte, hay veces que la lucha, porque alguien dice aquí, dice que la obsesión con el diablo, habla la gente aquí, ¿no? Hay que decir que el que está atravesando por esas dificultades no puede darse por vencido. La lucha a veces es a brazos partidos, como dice el dicho, pero no se puede dar por vencido. Hágale frente, llame, clame al Creador, purifíquese, elévese, porque recuerde que aún a través de la dificultad a usted lo están refinando. Entonces es importante no rendirse. Es importante entender que hay veces que es un proceso. Recuerda el caso de Job, por ejemplo. Estoy seguro que no poca gente en la tierra habrán pasado algo como lo que pasó Job. No creo que la gente, alguien que me esté viendo, no creo que usted haya pasado o esté pasando por lo que atravesó ese hombre. Y fue un proceso, no fue 2 días que se libró de todo aquello. Y Dios siempre estuvo ahí, pero había un trabajo que estaba lográndose con él. Al final se le bendijo, se le dio la liberación, pero hay un trabajo, un proceso. Sea paciente y siga dando la batalla, siga clamando a Hashem. Dice acá, dice aquí, otra pregunta vamos a tomar. Sí, dice aquí Grisel Reyes, a mí me hacen brujería, gentes malas y envidiosas, gente cercanas me lo han estado haciendo por mucho tiempo y yo he tenido que estar reprendiendo y combatiendo esto. Algo importante que también tenemos que decir, no significa que porque a alguien le estén haciendo, si usted están haciéndole cosas como esta y brujería y usted lo sabe, no hay ningún requisito para que usted se quede cerca de esas personas. Hemos enseñado mucho en este canal de la importancia de alejarse de la gente que no son buenas, gente tóxica, gente con mal de ojo, con oscuridad, gente con mucha malicia, incluso familiares. No hay ninguna mitzvah, ningún precepto que diga que usted tiene que seguir ahí con esa persona. No. Aléjese de esa persona completamente, porque si no va a seguir también el problema. Es como alguien que, por ejemplo,
Usted se da un baño, se está limpio, se refresca con ropas limpias y luego va por un camino lleno de polvo o de lodo. ¿Qué va a pasar? Va a volver a ensuciarse y puede volver a bañarse y vuele por el camino de polvo y lodo y seguirá. Bueno, pues coja por otra senda. No hay requisito que usted tenga que mantener una amistad, una cercanía con alguien que sabe que lo odia o que le hace brujería o que le tiene envidia o que le tiene celo. Aléjese de esas personas, aunque sean familia. Aléjese, que es por su propio bien. Y recuerden que siempre la mejor protección es el trabajo espiritual que hacemos diario. Eso lo sabe todo el mundo, lo hemos enfatizado mucho. Porque en el momento que baje la guardia, usted podrá hoy librarse de una brujería, de un problema. Pero baja la guardia y viene y le hacen otra y le va a entrar otra vez y va a ser ahí una cadena, un círculo constante. Entonces, hasta que usted no se ponga fuerte y tenga hábito espiritual, de cercanía espiritual, no se va a librar de eso. Es importante entender esto. A ver, otra pregunta. Mucha de la gente también, porque estoy viendo un comentario aquí, mucha de la gente que hace ese tipo de cosas, brujería y todo esto, son gente que también no se están cultivando ellos como personas. Son gente que están llena de celos, de envidias, de rencores, y eso es lo que los lleva a dañar al otro, porque como ve que lo envidia, tiene lo que yo no tengo, tiene un carro, una casa grande, le va bien, no sé qué, lo envidia a la gente. O tiene, le va bien y dice, yo, ¿por qué no? Entonces son gente también frustrada, con envidias, con celos. Por eso es que la Torah habla, y lo que estoy explicando acá, límpiate de todo eso. Porque hay gente que, por ejemplo, lamentablemente, se queja de que le están haciendo brujerías, pero luego ellos cuando tienen un problema con otro, van y le hacen la brujería a la otra persona. Lo cual es un poco gracioso, porque ¿cómo es posible? Se queja de que el otro le hizo brujería, pero entonces cuando se quiere, cuando le va algo, usted quiere algo que el otro tiene y usted no tiene, entonces usted va y le hace la brujería, pero ¿en qué quedamos? Esto seguirá así hasta que las personas no se purifiquen, se limpien como personas y dejen detrás. Es que está hasta en los 10 mandamientos y de la significancia de no codiciar. Deja ese ojo que está envidiando al otro. Deja de codiciar a la mujer, el marido, la casa, el carro, los hijos, porque todo eso es lo que lleva a estas otras cosas. Entonces esto es importante también. También yo quiero decir algo, hay salmos muy poderosos, salmos con una fuerza muy grande, que tienen la capacidad de liberar y de proteger. Siempre hablamos aquí del Salmo 91, el Salmo 35, son salmos importantes. El Salmo 85 tienen fuerza espiritual. La persona también puede hacer el Tikkun Halakli de Rabbi Nachman de Breslev. Usted lo puede buscar en el internet. Hay mucha gente que son seguidores de Breslev. Tikkun Halakli también son salmos muy poderosos que sirven para muchas cosas. El salmo, el Ketoret también tiene protección. Libra contra todo, mucha negatividad, brujerías. Trae la bendición. Libra del mal de ojo. Trae la abundancia, el dinero, la suerte. Aquí en este canal hemos leído el Ketoret recientemente, hay varios vídeos, lo puede buscar, puede escucharlo, ponga esa melodía, escuche en su casa, ponga melodías espirituales, los salmos en hebreo, toda esa energía que da vibraciones en el hogar que limpian esa casa. Es importante esto, leer los salmos también diariamente en alta voz, que sea un salmo. El rezo es importante, les decía. E invocar la protección de Akadosh Baruj Hu también en la vida de la persona, en su casa. También la importancia de conectar con los sadikim. Siempre hablamos la Ilulá, el aniversario de la muerte de los sadikim. Nosotros ponemos velas a esos sadikim, los cabalistas, que se comportaron en vida como santidad. Y ponemos vela y pedimos a Dios en el mérito de ellos. Y se obran muchos milagros, muchas cosas grandes que se obran.
A ver, otra pregunta de la audiencia. Agradecer a Gilma Sanabria. Dice, gracias por la sadaká que ha enviado, que el Eterno te bendiga siempre. Shalom, shalom, abrazo a la distancia. Gracias, que el Eterno te bendiga. Bienvenida Frantri López a la membresía del canal. A ver. Minerva Múngula también, muchísimas gracias. Saludos para ti, para tu familia, las personas que nos ven desde Texas. A ver acá. Hay una persona que dice, José Segovia, ¿qué hacer cuando en tu misma iglesia está el que te envía hechizos? Bueno, yo no voy a la iglesia, yo no soy cristiano, soy judío. Entonces, ¿qué hacer cuando una persona que está, yo no conozco el sistema que usan los cristianos en las iglesias, pero me imagino que tendrías que, hacer frente a esa persona. Cuando digo hacer frente es hablar con la persona, a ver qué sucede, solucionar las cosas, buscar la ayuda espiritual del el guía espiritual que tenga esa persona, que usted tenga en su religión. Entonces me hacen una pregunta a mí, pero esa pregunta va dirigida a su guía espiritual, a su pastor, no sé cómo se le llama. Tiene que acercarse a la persona del sistema que usted practica, porque estoy seguro que ellos también tienen que estar capacitados para este tipo de situaciones, protecciones de brujería. Cada cual tiene su sistema. La gente que hace exorcismo, la gente que lucha con estas cosas, en todas las religiones tienen lo suyo. Los judíos tenemos nosotros, los cristianos tienen lo suyo, los musulmanes también tienen sus exorcistas, los hindúes, todo el mundo tiene, los taoístas, todo el mundo tiene la gente que lidia con estas cosas. Entonces tú tienes que acercarse a la persona de su religión, a su guía espiritual, como le digan, creo que no sé, pastor le dicen, o el cura, y contar el asunto. Y siempre otra vez protegerse espiritualmente, como estamos diciendo. Tiene la persona que desarrollar todos los hábitos espirituales. Los hábitos espirituales que yo estoy compartiendo aquí aplican a cualquier persona de la religión que sea. Aquí estamos hablando de cercanía con el Creador, no estamos ni siquiera mencionando religión. Esto es desarrollo espiritual, pero cada cual en su sistema, por supuesto. Entonces, la persona que hace esta pregunta tiene que buscar también la ayuda de las personas en su sistema, ¿no? Su creencia. Vamos a tomar otras preguntas. Patricia dice que ha orado con salmos y le da peor, se burla de su tragedia, ella hizo daño, brujería con salmos. Bueno, ya dijimos ahorita, es importante buscar ayuda espiritual. Hice un vídeo hace unos días, la semana pasada, también sobre este tema. Y lo primero que dije también, la persona tiene que buscar ayuda espiritual. Hay veces que para cuando se demuestra que hay una brujería en su lugar, y usted no sabe cómo hacer frente, dijimos al principio de este vídeo, no se puede uno poner a inventar. Uno tiene que tener hábitos espirituales diarios, pero cuando hay una cosa fuerte, tiene que buscar una persona que lo ayude, que sea experto en esto. Entonces, cada cual tiene que buscar en su sistema, en su país, en su ciudad, en la creencia que tenga. Porque me estoy dando cuenta que mucha gente que está viendo ahora mismo está en vivo, viene de muchas tradiciones. Entonces, cada cual tiene que buscar. Y ahí probar diferentes métodos, no todos sirven igual para romper una brujería. Pero vuelvo a decir, una persona que desarrolla hábitos espirituales diarios es una persona que está protegida. Esa es la mejor protección que hay. Les decía, y para eso no hay que esperar a que venga fulanito a ayudarme, no, es empezar ya. Y no es, vuelvo a decir, la persona que hace algo y después dice, no funcionó, no voy a hacer más nada. O como aquel que dice, le pedí a Dios y no me dio nada, ya no quiero saber de Dios. Así no funciona, porque es que también ahí te están probando a ver tu persistencia. La persona real, el místico real, la persona espiritual real debería llegar al nivel que si Dios te responde o Dios no te responde, aún así le eres leal. Ese fue el caso de Job. Con Dios o sin Dios,
yo le soy leal, porque te están probando. Entonces, no esperar a servir a Dios por el interés de que me ayude y que no. Y si no me ayudó, ya. Es que si usted, yo entiendo que esto es un nivel, porque los sabios explican que eso no es tan fácil llegar a ese punto. Pero a ese debe de ser el grado que debemos de llegar a entender que le sirvo a Dios porque le sirvo. Sea que me dé o que no me dé, porque yo no le sirvo por interés. Mi alma está entregada al Creador. Mi alma le pertenece a Hashem, al Eterno. Y eventualmente vas a ver cómo se manifiesta un poder ahí tan grande que no hay nada que pueda con esa persona. Así que, Patricia, mi consejo es que siga desarrollando hábitos espirituales, que siga conectándose con Akadosh Baruj Hu, que busque la ayuda espiritual donde usted vive en su ciudad, que no desista, y vuelvo a enfatizar, esto es un camino, una entrega de servicio y de observancia al Eterno, pidiendo a Akadosh Baruj Hu que la proteja de toda brujería, de toda magia negra, de toda negatividad, y que la aleje completamente a esa mujer o a quien sea que esté haciéndole daño, que le aleje cualquier espíritu, cualquier brujería, cualquier negatividad, y que siempre esté protegida bajo el manto de Akadosh Baruj Hu. Que así sea. Vamos a tomar una pregunta más, una o dos preguntas más para ir cerrando la transmisión del día de hoy. Saludos para Sahor Kri Kabbalah. Saludos y bendición para su salud. Que el Eterno la bendiga mucho. Gracias por la Sadaká. Que le envíe muchas refuá shelema, refuata nefesh, refuata guf. Que el Eterno le envíe mucha salud, mucha prosperidad, mucho desarrollo, mucha bendición para usted y para su familia. Y recuerde esto también, es importante con fuerza, con bendición también. No podemos, le decía ahorita, busque, vea, no sé si has visto cómo ora un jasídico. El jasídico ora, clama, llama. No sé si han visto alguna vez los videos del Rebbe de Lubavitch, por ejemplo, como cuando ellos, hasta las melodías, los cánticos. Pero también es esto, hay que estar alegres también. Ponga melodías espirituales, la Hasidut habla de estar alegres, de bailar, de cantar, de remover la depresión, esas cosas, porque si usted también tiene eso, es más fácil que lo envuelvan todas esas energías de brujería y de todo ese tipo de cosas, porque ya usted le puso el trabajo fácil. Pero cuando usted tiene energía, cuando usted pone melodías espirituales, busquen el internet, así, están en YouTube también, melodías hasídicas, cantos hasídicos, música judía, si le gusta la música judía, que es música espiritual, póngala por las mañanas en su casa, en alta voz, clame, cante, baila, déjese llevar por lo que su espíritu le inspire, con fuerza, clame a Hashem. Explican los Jajamim que el Baal Shem Tov, cuando el Baal Shem Tov, el gran fundador de la Hasidut en el siglo XVIII, dice el Baal Shem Tov, con el canto y con el bailo también es una forma de orar y de llamar a Dios. Dice el Baal Shem Tov, eso fue revolucionario ese pensamiento, porque pensamos que orar es todo estar de rodillas y clamando. Sí, esa es la forma clásica. Pero el Baal Shem Tov dice, bueno, y la gente que es simple, que es humilde, que no sabe cómo orar. Bueno, pues yo voy a mi forma de orar a Dios y de adorar a Dios y de alegrar a Hashem es bailando, cantando, alegrándome con melodías espirituales. Por eso es que en algunos sistemas místicos el canto y la danza es un factor importante del desarrollo espiritual, como es por ejemplo en la Hasidut, los judíos hasídicos, los ves todo el tiempo bailando, saltando, alegre, se cogen de manos y empiezan en un círculo ahí a dar una vuelta y a cantar y clamar a Hashem. Hay una fuerza muy grande. Entonces, si usted en su casa también puede poner música espiritual, música hasídica, música judía, y esas melodías que lo alegren, tiene que estar alegre. Pídale a Hashem la alegría, pídale a Hashem fuerza, para que vea cómo poco a poco. Puede ser que al principio hay quien inmediatamente siente esa fuerza espiritual, pero hay gente que está todavía muy enredado con muchas capas de oscuridad, tiene que ir limpiando, pero no se dé por vencido, busque hasta que saque esa luz que lleve en el interior y verá cómo se va a manifestar poco a poco la luz divina en su vida, la bendición y la liberación de todo lo malo, porque vienen fuerzas espirituales del cielo a protegerle. ¿O qué cree? Que puede venir cualquier espíritu y puede venir cualquier brujo a hacer así como así. ¿Quién se creen que son qué?
que pueden hacer las cosas así como, no, vuelvo a decir, se pide permiso a Dios, si Dios da permiso se puede, si no, no se puede. Entonces, de la misma manera que la gente que se dedica a eso, usted también puede protegerse, también puede clamar a Hashem y también puede clamar la bendición y la protección de Dios. Es importante esto. Tomaremos una pregunta final por el día de hoy. Dice Lidia Isabel. Dice, le hicieron un amarre y tiene que tomar acción porque está afectando su salud. Se quiere alejar y siempre pasa algo. ¿Qué puedo hacer? Saludos de Argentina. Bueno, yo como tal no doy nunca una respuesta general sin saber todas las circunstancias. No es sagaz, no es de sabios dar una respuesta así, porque usted me está contando algo breve, pero uno no sabe todos los detalles. Y es como un doctor que para dar una medicina tiene que saber todo, tiene que conocer la persona, qué pasó, qué está manifestándose, qué sucede. Todo eso es una consulta para poder saber qué dar un consejo certero. Pero en campo amplio, yo diría que en esta vídeo, en esta charla, en este shiur, en esta conferencia hemos dado muchas sugerencias y muchos consejos de cómo protegerse, de cómo desarrollarse, de cómo liberarse de estas cosas. Así que es un poco general. Para algo específico, eso hay que conocer todos los detalles. Tendría yo que saber para poder dar un consejo certero. De lo contrario, es muy general. Entonces, esto es importante. Es como otra vez la persona tiene que ir al doctor y saber qué sucede, qué pasa, qué se manifiesta, etcétera, para saber qué se va a dar. Entonces, en sentido general, yo respondería que seguir todos los consejos que estoy dando en el día de hoy es importante. Y por otra parte, también aprovechar esta oportunidad para pedir a Kadosh Baruj Hu, Lidia, a favor de Lidia, Isabel, que el Eterno te envíe esa protección, esa liberación, se rompa toda atadura, todo amarre, que el Eterno te aleje completamente de todo espíritu negativo, toda brujería, toda negatividad, todo mal de ojo, toda gente envidiosa, todo lo negativo, que lo aleje completamente de tu vida y de tu familia y que te envíe la protección que necesitas en este momento. Que puedas sentir la fuerza y la protección de tus guías espirituales y de los ángeles de Akadosh Baruj Hu, que te protejan y que te alejen todo lo malo y que rompan toda negatividad y que se aleje completamente toda esa oscuridad que puede estar manifestándose en tu vida y que puedas ver la sanación y la bendición de Akadosh Baruj Hu. Mi consejo es que, además de todo lo que hemos conversado hoy, cada día, si puedes al levantarte, pero al acostarte, leer el Salmo 91, el Salmo 35, el Salmo 85. 3 salmos. Todos los días, hazlo por un periodo de 7 días antes de acostarte y pídele a Kadosh Baruj Hu, cuenta qué es lo que te sucede y verás la protección, la sanación y la liberación que viene de parte de Dios, porque con el poder de Dios no hay quien pueda. Así que el Eterno te envíe esa liberación, esa bendición, que rompa toda atadura y aleje todo lo negativo de tu vida y que se pueda manifestar la luz divina en tu vida. Y ojo, una vez que veas la liberación en tu vida, no descuides el camino espiritual. Ya lo dijimos. No esperes la persona que cuando resolvió el problema me olvidé. No, esto es un camino espiritual porque va a venir otro problema. Porque lo que sucede es que cuando la persona le hacen que es una brujería, es una energía que le están enviando, una entidad. Y la entidad está buscando la oportunidad de entrar, de manifestar, de hacer daño. Cuando hay protección no puede entrar, pero se queda ahí buscando el chance, el momento. En el instante que le das la entrada, ahí se apodera, ahí entra, ahí hace daño, ahí causa problemas. Entonces no demos entrada. Todo el tiempo hay que estar combatiendo espiritualmente. Porque en el momento en que uno resolvió la situación y después me olvidé, va a volver. Y puede venir con más fuerza y pueden venir otras entidades. Entonces, ojo con esto, por eso siempre enfatizo, esto es un camino espiritual, es una forma de vida, es una forma de conducirnos espiritualmente todos los días. Así es como nos refinamos, así es como nos elevamos espiritualmente, así es como estamos protegidos. Hasta aquí con el video de hoy. Siempre quedan muchas preguntas, pero como saben,
Es muy difícil llegar a tantas personas, agradecerles a más de las 200 y tantas personas que se conectaron en el día de hoy. Como saben, ya es nuestra costumbre que de vez en cuando, cada jueves, hacemos estas transmisiones en vivo con diferentes temas. Ojalá que pronto pueda comenzar también a hablar más en detalle sobre enseñanzas profundas de la Kabbalah. Recordar a las personas que quieran recibir más de estos conocimientos, estamos dando un curso nuevamente en nuestra escuela de Kabbalah online, un curso sobre exorcismo judío, y tocamos todos estos temas en vivo todas las semanas por Zoom, desde aquí, desde Jerusalén, Israel, donde usted podrá hacerme preguntas. Es un grupo más pequeño donde podemos revelar incluso muchos más secretos que no se podrían contar abiertamente por el público. Así que si usted desea inscribirse al curso, puede ir a nuestra escuela de Kabbalah online, Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi. También puede ir a mi página web joelbenhabib.org y vaya a la sección de cursos, lo va a llevar a la escuela, tiene que registrarse y también tiene varias opciones, o puede adquirir el curso, o la membresía también ofrece muchas opciones, varios cursos, etcétera. Hay muchas oportunidades y recuerde que una vez que usted pues haya accedido, tiene acceso a los materiales indefinidamente y bueno, tiene la oportunidad de hacerme muchas otras preguntas en vivo cada semana desde Israel. Estudiamos todos los sábados en la noche después del Shabbat aquí en Israel. Tenemos las clases en vivo, 9:30 de la noche, hora de Israel. Y hay mucha información, muchos cursos sobre todos estos materiales. De mi parte, agradecerles siempre, que el Eterno les bendiga mucho, siempre orando y pidiendo por todos ustedes, que el Eterno les envíe mucha liberación, mucha sanación, que todas las personas que están viendo este shiur, esta conferencia en el Zehut de los Adikim, de los Hamim, que el Eterno les envíe mucha liberación, que se rompan todas las ataduras, que venga y se manifieste la luz divina en sus vidas, en su familia, paz en los matrimonios, en las familias, unidad, que venga esa bendición divina sobre ustedes con mucha salud, refuat shelemah, refuat nefesh, refuat guf, sanación, bendición y todo lo bueno, y que se manifieste siempre la luz divina. Nunca deje de invocar la protección de Dios en su vida, nunca rendirse, como decía Rabbi Nachman de Breslev. Que la bendición del Eterno les acompañe siempre. Paz y bendiciones desde Jerusalén, Israel, Tierra Santa. Shalom a todos.